Buenos días mis hermanos, bienvenidos nuevamente a este devocional. Hoy nos toca hablar acerca de Efesios capítulo 1, versículo 15 hasta el versículo 23, donde nos habla que Pablo ora por los efesios. Y antes de iniciar vamos a una corta oración, diciéndole a Cristo Jesús y al Espíritu Santo que nos guíe en entender su palabra. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por tu amor bendito, gracias por tu misericordia, Señor. En esta mañana que queremos estudiar un poco más de tu palabra, que queremos entender un poco más lo que nos quieres decir a través de ella, Señor, envíanos al Espíritu Santo para que pueda abrir nuestro entendimiento, para que pueda abrir nuestro corazón y que podamos comprender las enseñanzas maravillosas que tienes tú a través de tu bendita y hermosa palabra. Haznos criaturas nuevas, Señor, redímenos, justifícanos, Señor, y que cada día nosotros podamos hacer y obedecer tu voluntad conforme a tus propósitos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, vamos a iniciar con Efesios capítulo 1, versículo 15 hasta el versículo 23, que lleva como título Pablo ora por los efesios. Y dice de la siguiente manera: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación con un mejor conocimiento de Él. En este primer párrafo, en estos primeros versículos, podemos darnos cuenta de varias cosas. Primeramente, los hermanos que estaban en Éfeso eran hombres realmente fieles a Dios. Eran hombres que se mantenían en la fe. Eran hombres que se preocupaban por los santos, es decir, por los hermanos que estaban en necesidad, por los hermanos que estaban en alguna circunstancia, en algún problema. Se preocupaban y procuraban ayudarlo en todo lo que se podía. ¿Pero por qué sucede esto? Porque cuando un cristiano realmente recuerda el beneficio de la redención hacia nosotros, como hablamos el día de ayer, entendemos que nuestra vida está para servir, no para ser servidos. Jesús en la palabra dice: yo he venido a servir, no a que me sirvan. Y de esa misma manera vemos el ejemplo claro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Porque muchas veces se nos complica, se nos dificulta, se nos pone con un corazón tan duro que nos cuesta ver la necesidad que tiene el hermano de ayudarlo en medio de la angustia, del problema que tiene, cuando claramente la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ayudar a los demás, que aquel que sepa hacer el bien y no lo hace, le es considerado pecado. El apóstol Pablo está diciendo que él conoce el amor que tienen los éfesos, que el amor que profesan los éfesos, por amor hacia los santos, hacia los demás, y que por esta razón él no deja de orar a Dios, al Padre de la Gloria, Jesucristo, para que nos dé sabiduría y revelación para un mejor conocimiento de Él. Qué hermoso sería que nosotros tuviésemos todos juntos ese amor unánime, esa unidad de espíritu, en el cual podamos tener conocimiento de Cristo Jesús de cada día, conocimiento de Él, de su amor, de su bondad, de su misericordia. Aprendemos a ser cristianos como los de Éfeso, cristianos de amor, cristianos que vivan una vida conforme a la voluntad de Dios, cristianos que realmente se preocupen por los demás, así como Cristo Jesús se preocupaba por nosotros y por lo tanto se despojó de sí mismo, haciéndose hombre y obediente hasta la muerte y muerte de cruz por beneficio de nosotros, no porque lo merecíamos, sino por su bendita misericordia y por su bendito amor. Continuamos y dice: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Que claramente el apóstol Pablo está haciendo referencia
hacia el poder que tiene Cristo Jesús, hacia la autoridad que le dio el Padre para ejercer dominio sobre toda criatura, sobre todas potestades, sobre todo reinos angelicales que hay en la tierra, tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra. Jamás se nos debe olvidar el concepto de soberanía de Dios, que Dios tiene el control absoluto de todo, que no hay cosa que se le escape a Dios, que no hay cosa que Dios no pudo prever, que hay cosas que Dios no puede resolver. Porque recordemos que el atributo de soberanía es santo, perfecto y eterno. Y como le dice el apóstol Pablo, oro por ustedes para que sus ojos o los ojos de su corazón sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Como cristianos, jamás se nos debe olvidar cuál es la esperanza de nuestro llamamiento. ¿De qué nos sirve ir a la iglesia? Orar, estudiar la palabra de Dios, profundizar, llorar, derramar nuestras lágrimas, nuestro corazón, si no vamos a ser obedientes a la palabra de Dios, si no entendemos claramente cuál es la esperanza de nuestro llamamiento. Cuando hablamos de esperanza de nuestro llamamiento, no se refiere a las cosas terrenales. Todo lo que pasa en la tierra es pasajero. Debemos entender que las esperanzas y las bendiciones que Cristo Jesús quiere para nosotros son siempre eternas, son siempre espirituales. Nada tiene que ver con la tierra, todo tiene que ver con el reino celestial, con el reino de Dios. Por eso el apóstol Pablo menciona y les hace acuerdo a la iglesia de Éfeso este poder que obró en Cristo Jesús cuando lo resucitó de entre los muertos, le dio la autoridad sobre todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra tanto en este siglo como en el siglo venidero. No hay nadie que pueda superar la autoridad y el poder de Cristo Jesús. Recordemos claramente la enseñanza que el apóstol Mateo nos da en su evangelio cuando Jesús va a la ciudad de Gadareno y se encuentra a 2 endemoniados y Jesús no dice ni siquiera una sola palabra. Simplemente se acerca y los demonios se arrodillan delante de él porque reconocen que Cristo es el Hijo de Dios. Así nosotros deberíamos entender el poder que tiene Cristo Jesús para que nosotros nos podamos arrodillar delante de él. Reconocer realmente que lo que estamos acá como cristianos no es por nuestra propia fuerza, sino por la misericordia de Dios, por su bendito amor, por su bendita bondad. Jamás en nuestra vida debemos tener orgullo, jamás debemos tener altivez. Debemos siempre recordar que Cristo Jesús fue manso y humilde de corazón y que Él nos demanda que también seamos mansos y humildes de corazón, pero sobre todo que entendamos el poder que tiene Cristo sobre toda la tierra, sobre toda creación. Y que por medio de Jesucristo nosotros también obtenemos parte del poder para glorificar al Padre. No para glorificarnos a nosotros mismos, sino para glorificar la voluntad de aquel que envió a Jesús y de aquel que nos envió a nosotros a predicar su evangelio. Y por última parte, el versículo 22 y 23 dice: y todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Debemos entender que como iglesia no podemos estar discutiendo, peleándonos los unos con los otros, haciéndonos entender que yo soy mejor, que yo tengo más autoridad, porque claramente Cristo Jesús nos dio la autoridad por sobre todo, pero la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Inclusive los pastores son ovejas delante del rebaño de Dios. Nosotros debemos entender que con humildad debemos aceptar la palabra de Dios y con toda madurez espiritual debemos entender que cuando fallamos, la palabra nos confronta, nos redarguye, nos permite que podamos arrepentirnos y cambiar nuestra vida. Efesios es una carta sumamente hermosa porque nos habla de eso, que primeramente debemos recordar cuáles son los beneficios de la redención, que debemos recordar que cómo debemos orar los unos por los otros, que debemos recordar también que tenemos que preocuparnos por los demás, por los santos, por las personas de la iglesia que de verdad están pasando una necesidad terrible, que no nos hagamos la vista gorda,
que no simplemente miremos a otro lado, que no simplemente nos hagamos el oído sordo, que no escuchamos, que no queremos ver, porque realmente eso no es lo que quiere Dios. Dios lo que quiere es que aprendamos a vivir un cristianismo como Él quiere que lo vivamos, como dice su palabra, no con mi pensamiento, no con mi forma de hacer, sino con lo que dice la palabra del Señor que debo hacer. Que Dios te bendiga y espero que podamos seguir viéndonos el día de mañana para seguir conversando acerca de estos devocionales que nos van a edificar en el camino de la vida de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.